Capítulo 64. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Mahero Academia o Fed/Stenag. Nesu colgó el teléfono en miniatura en su oficina después de haber hablado por teléfono con uno de los exalumnos de la UA. El hecho de que uno de los 10 mejores héroes profesionales no pudiera hacer el trabajo sin duda haría que el resto de aquellos que consideraran perseguir a los fugitivos se cuestionaran. O, para algunos que posiblemente fueran más tontos, pensarían que podrían alterar significativamente su clasificación logrando algo que alguien mucho más alto que ellos no pudo. Sin embargo, la cuestión era si se podría encontrar o no a los 3 fugitivos. La descripción que Ryukyu había dado era inquietante porque era difícil determinar quién, en su opinión, podría haber rescatado a los adolescentes. Si hubiera sido alguien con intenciones malvadas ofreciendo una mano amiga a cambio de algo notorio, efectivamente se habrían quedado en la oscuridad. Bien podrían haber sido un par de personas con tendencias revolucionarias, leyendo ese libro escrito por Destro que había estado circulando últimamente. Los adolescentes que habían estado entrenando para ser héroes que se rebelaban contra el sistema bajo el cual habían estado aprendiendo bien podrían ser vistos como un tipo de héroe completamente diferente. Por ahora, sin embargo, tuvieron que redoblar sus esfuerzos para encontrar a los estudiantes. También tuvo que darle la noticia al estudiante que estaba frente a él. Parece que después de una serie de conflictos, tus amigos han logrado escapar con la ayuda de alguna interferencia externa, declaró el director. Se ha convocado a más agencias y actualmente están buscando en la zona donde fueron vistos por última vez. Ya veo, dijo Midoriya, asintiendo con comprensión. ¿Sabemos cómo escaparon? Nezu hizo una pausa antes de responder. Ryukyu había sido bastante clara en lo que había presenciado y el registro saldría en breve tratando de descubrir si alguien que viviera en el área tenía una peculiaridad cercana a lo descrito. Si bien probablemente se podía confiar la información a Midoriya, la mente de Nezu volvió al momento en que la Liga de Villanos se había infiltrado en la escuela. Los delincuentes lo habían hecho con algún tipo de información privilegiada. Si bien las probabilidades de que fuera Midoriya eran bajas, todavía había una posibilidad minúscula. Había una mayor probabilidad de que fuera alguien de su clase y era muy posible que Midoriya compartiera la información con el informante. Actualmente está bajo investigación, dijo. Cuando descubramos algo, nos aseguraremos de hacérselo saber a usted y a sus amigos. Eso se agradece mucho, dijo Midoriya, con una pequeña sonrisa cruzando sus labios. Al personal aquí se le hace creer que usted y sus amigos se han estado comunicando con cada una de las agencias en las que estudiaron. Es comprensible que todos estén preocupados por sus amigos, solo puedo imaginar lo que están todos ustedes actualmente. Está pasando. Sin embargo, les imploro a todos que dejen la situación a los profesionales. Si bien estaba claro que a Midoriya no le gustó la sugerencia, no tuvo más remedio que asentir. Como desee, señor, dijo el estudiante de pelo verde. Tan pronto como sepa algo, háganoslo saber. Por supuesto, dijo Nezu mientras observaba a Midoriya dirigirse hacia la puerta. Frotándose las patas, sabía que cuanto más tiempo permanecieran sueltos los 3 estudiantes, peor sería a la larga. La UA no había tenido tal mancha en su historial desde hacía algún tiempo. Este año había sido una pesadilla tras otra. A este ritmo tendrían suerte de recibir la mitad de los solicitantes que tenían al inicio del primer semestre. Siempre que no ocurriera nada peor antes de que terminara el año. Midoriya permitió que un ceño inusual cruzara su rostro mientras salía de la oficina del director. El hecho de que no le hubieran dado ninguna información valiosa fue muy decepcionante. Había suficiente que saciaría a algunas personas, pero se estaba hablando de sus amigos. Eran personas con las que compartían comidas a diario y habían luchado a favor y en contra en ocasiones regulares. Saber que habían luchado contra varios profesionales era algo que podrían haber asumido con pocas posibilidades de estar equivocados. Incluso si Nezu no le hubiera dicho, estaría en las noticias o en las redes sociales antes de que terminara el día. Midoriya supuso que esta era solo la forma en que el director intentaba mantenerlos en una buena posición. Después de todo, del número de estudiantes de primer año que habían comenzado el año en el curso de héroes, su número se había reducido a menos de la mitad tanto de los que se habían ido como de los que habían
Sacudió violentamente la cabeza hacia un lado en un intento de eliminar esos pensamientos de su mente. Los de 1B no merecían morir y en una línea temporal alternativa, él muy bien podría haber aterrizado en el otro lado de la moneda y terminar en esa clase en lugar de 1A. Si ese hubiera sido el caso, ¿podría haber marcado la diferencia? ¿Habría alguna posibilidad de que alguno de ellos hubiera sobrevivido? Golpeando su puño contra la pared, Midoriya apretó los dientes. Estaba cada vez más frustrado por todo lo que le habían dicho en los últimos días y le estaba tomando todo lo que tenía para mantenerlo todo bajo control. Su mentor, All Might, le había dicho una cosa, sus amigos otra e incluso ahora podía decirle que el director le estaba ocultando información. Fue tan frustrante. Por un breve momento, consideró una opinión teórica que no había contemplado hasta el momento. Le habían dicho lo que harían sus amigos, lo que haría su mentor e incluso lo que se esperaba que hiciera. Sin embargo, ninguno de estos sacó a la luz lo que haría Zero. Midoriya estaba más que consciente de que Zero era responsable de la situación en primer lugar, pero eso no significaba que no pudiera intentar imaginar qué haría su compañero si el zapato estuviera en el otro pie. Midoriya no tardó más de unos segundos en descubrir qué era lo que Zero haría, y sería lo único que esencialmente no podría hacer si quisiera mantener vivos sus sueños de ser un héroe. Incluso si se convirtiera en un héroe, ¿la gente confiaría en él para su ayuda si supieran lo que estaba sucediendo? ¿Podría ser alguien en quien los civiles tendrían fe? ¿Sería siquiera reconocido en las calles o sería un héroe sin ningún aplauso público? Midoriya no pudo evitar concentrarse en su infancia, en cómo los niños en la escuela se pasaban tarjetas coleccionables y figuras de acción. Las clasificaciones de héroes profesionales y sus logros más recientes se extienden por las aulas como la pólvora. Incluso cuando no había tenido ningún don, había soñado con ser mencionado en esas conversaciones. En esos momentos, sin embargo, había un héroe del que solo había oído hablar en dosis muy pequeñas y aún así lo hacía en susurros, como si el héroe nunca hubiera existido en absoluto. Quizás su maestro de aula, el héroe profesional Eraserhead, pudiera brindarle alguna información que le faltaba. O, si no, al menos podría aportar una perspectiva diferente. Entonces, no quiero parecer desagradecido por salvarme y todo eso, pero, tú nos salvaste, ¿verdad?, preguntó Hiro mirando directamente a los 4 miembros de Wild Pussycats. A su lado estaban Bakugo y Yaoyorozu, los 3 parecían maltratados y exhaustos después de sus continuas batallas contra múltiples héroes y compinches. A pesar de eso, a pesar de que estaban mucho peores, todavía estaban preparados para entrar en acción en caso de que esto resultara ser algún tipo de trampa elaborada. Tenga la seguridad de que no queremos hacerle daño, dijo Manadlai, levantando las manos para indicar que no iba a atacarlos. No te llevaremos de regreso a la UA ni te entregaremos a las autoridades. ¿Y por qué deberíamos creerte?, gruñó Bakugo. Hiro no pudo evitar sentirse agitado porque creía plenamente que estaba en igualdad de condiciones con Ryukyu y que había tenido buenas posibilidades de salir victorioso. Lo bien que había estado luchando contra los 10 mejores héroes era impresionante, pero aún era discutible si Ryukyu había estado haciendo todo lo posible. Después de todo, la propia Hiro había logrado asestar lo que parecía un golpe significativo cuando Ryukyu llegó al campo de batalla. La única razón probable por la que lo hizo fue porque el héroe había subestimado sus capacidades. Si Ryukyu hubiera llegado con la pura intención de dejarlos inconscientes en lugar de tratar de convencerlos de que se rindieran, bueno, ella no deseaba particularmente pensar en esa posible línea de tiempo. Sabemos que estás nervioso, pensaría que sería una tontería si no lo estuvieras, afirmó Tiger, cuya imponente figura no ayudaba a transmitir ningún mensaje pacífico. Si hay que considerarlo, no sería un buen augurio para nosotros en los medios si se descubriera que le robamos presas a otro héroe. Debidamente anotado, dijo Yaoyorozu, todavía sin cambiar su postura. Ustedes 4 están bastante lejos de casa, ¿hay alguna razón por la que están en la ciudad? Originalmente, uno de tus maestros, Midnight, nos convocó para ayudar en una misión, explicó Pexy Bob. Ella había enviado la invitación a varias agencias y no estábamos obligados a responder a la llamada, pero decidimos hacerlo porque sabíamos que había más. Es posible que Midnight haya sido quien envió la solicitud.
pero sabíamos que el plan fue hecho por alguien más. ¿No te habría hecho eso más cauteloso al unirte, sabiendo que había información engañosa?, preguntó Hiro. Excepto que sabíamos quién era el que movía los hilos, dijo Ragdoll. Fue porque sabíamos quién era el que elegimos aceptar en primer lugar. Tu peculiaridad, lo has estado observando todo este tiempo, gruñó Bakugo mientras conectaba los puntos. Ragdoll asintió con la cabeza. Cuando fuimos atacados en el bosque mientras todos ustedes estaban allí, fui atacado por un villano que intentó capturarme. Zero evitó que sucediera y casi lo matan más tarde esa noche. Al principio quería observarlo durante su recuperación. Cuando comenzó a moverse mucho antes de lo que tenía derecho después de las lesiones que sufrió, no pude evitar preocuparme. ¿No lo ves en un estado físico ni nada por el estilo?, cuestionó Yaoyorozu. No, aunque lo veo como una imagen espectral, casi como un faro de luz, no puedo ver nada más que eso, respondió Ragdoll. Lo he visto ir de un lugar a otro y, tras investigar un poco, creímos plenamente que estaba al tanto de lo que Midnight nos pedía. Eso no es todo, acusó Bakugo con dureza. La reacción inmediata de Ragdoll confirmó su teoría. Un día, comenzó Mandalay, sabiendo lo difícil que era para Ragdoll expresar esto con palabras. La luz de Zero se apagó. Ese fue el día en que la Liga de Villanos atacó los exámenes de licencia provisional. Ragdoll temió lo peor y no pudimos evitar estar preocupados también. Los 3 adolescentes que habían estado en el examen en ese momento recordaron vívidamente exactamente lo que había sucedido y cómo Zero esencialmente los había llevado a todos a un plano diferente de existencia. No fue una sorpresa que la peculiaridad de Ragdoll no hubiera podido localizar a Zero en ese momento. Dado que Zero deseaba mucho mantener en secreto exactamente cuáles eran sus habilidades, Hiro decidió cambiar rápidamente la conversación al tema original. Eso todavía no explica por qué decidiste salvarnos. No sabemos qué es lo que Zero está planeando, pero creemos que necesitará toda la ayuda que pueda obtener. Si bien no podemos ayudarlo directamente debido a nuestra posición como héroes, podemos ayudar a los 3. De ti para unirte a él y sumar tu fuerza a la suya, dijo Pexy Bob. Espera, ¿quieres decir que sabes dónde está?, preguntó Yaoyorozu, abandonando su postura por primera vez y relajándose con los 4 héroes. Una vez que su luz regresó, nunca dejé de mirar, dijo Ragdoll, con una pequeña sonrisa adornando sus labios. Ustedes 4 son patéticos, escupió Bakugo con disgusto. ¿Qué?, gritó Mandalay. ¿Cómo te atreves?, gruñó Tigre. Bakugo no se equivoca, dijo Hiro con calma. Si bien las miradas que le dieron los Wild Pussycats eran de esperarse, la mirada que Yaoyorozu le lanzó le dolió. Sin embargo, podía entenderlo, dado que Yaoyorozu había pasado la mayor cantidad de tiempo con Zero, incluso habiendo entrenado con él directamente durante sus pasantías. Se les dio una oportunidad de oro para reunirse con él, pero ese no era su objetivo. Los héroes frente a ellos no debían saber eso, sin embargo, su forma de pensar necesitaba ser abordada directamente. Dices que al rescatarnos y llevarnos con Zero, estás pagando una deuda que tienes con él por haber salvado a uno de los tuyos. Eso no es pagar tu deuda, es usar a otra persona para satisfacer tu propio sentido de justicia. Di que ustedes 4 no pueden ayudarlo porque pondría en peligro su posición como héroes profesionales. Su reputación no equivale a una vida salvada. No sabes de lo que estás hablando. Hiro sabe exactamente de qué está hablando, cortó a Bakugo. Hiro hizo una pausa momentánea mientras consideraba que Bakugo, por lo que parecía la primera vez, en realidad se había referido a ella por su nombre y no con un término despectivo. Quizás esta era su manera de demostrar que ahora la consideraba más que un extra. Dejando a un lado la repentina muestra de respeto de Bakugo, Hiro todavía tenía que dirigirse a los Wild Pussycats. Ustedes 4 están muy preocupados por sus posiciones, pero ¿han considerado siquiera los que están justo frente a ustedes? Quieren pagar una deuda sin ningún riesgo para ustedes mismos. ¿Saben lo que hemos arriesgado? Todo. Nosotros no sé si después de lo que hemos hecho desde que dejamos la UA algún día será perdonado. Nuestros padres estaban muy orgullosos cuando descubrieron que íbamos a una escuela tan reconocida, y ahora ni siquiera sabemos si alguna vez lo harán.
Háblanos de nuevo. Podríamos pasar años en prisión y nuestros sueños de ser héroes podrían ser destruidos. En comparación, ¿qué habéis decidido arriesgar? Ni siquiera vosotros mismos, habéis decidido arriesgar a 3 adolescentes que ya están siendo perseguidos en vuestras vidas. Lugar. Esta vez, ninguno de los miembros de Wild Pussycats pudo replicar lo que se había dicho. Su silencio habló lo suficiente. Bakugo decidió que ni siquiera deseaba escuchar cualquier patética excusa que se les ocurriera y pasó directamente junto a ellos, sin pedir disculpas, golpeando con su hombro a Tiger en el camino. Hiro lo siguió pero decidió no golpear a ninguno de ellos en el camino. Sintió que sus palabras habían hecho daño más que suficiente. «¿Vienes, cola de caballo?», gritó Bakugo, sin siquiera molestarse en mirar por encima del hombro para comprobar si ella se unía a ellos. Hiro miró para ver si su compañero estaba pasando. Le tomó más tiempo del que le gustaba, pero finalmente Yaoyorozu logró llegar hasta donde los otros 2 adolescentes se alejaban de los héroes. De espaldas a ellos, Hiro no pudo evitar escuchar a Ragdoll gemir. Pero, pensé que estábamos haciendo lo correcto. Aizawa miró a su alumno con la mirada en blanco que había abarcado su rostro durante muchos años. La definición de heroísmo, repitió después de haber escuchado lo que Midoriya le había pedido. Por mucho que deseara poder seguir la explicación estandarizada que se enseñaba en la academia, sabía que eso no era lo que Midoriya deseaba escuchar en este momento. Este niño, no, toda la clase que él enseñó, había pasado por demasiado para los niños que recién comenzaban a creer que realmente podían convertirse en héroes. Por un breve momento, recordó su época de estudiante en la UA y cuando sufrió su mayor pérdida. Dado todo lo que había sucedido, tal vez estaba destinado a que Midoriya se acercara a él sobre el tema. Durante mi juventud no estaba seguro de tener lo necesario para ser un héroe, dijo lentamente. Mi peculiaridad no fue creada exactamente para destacar entre los otros héroes de la época. Ni siquiera destacó entre los estudiantes con los que estudié. Por un tiempo, no estaba seguro de si era siquiera el camino que quería seguir. Llevar. Y luego lo perdí todo. Midoriya se puso visiblemente rígido ante la cruda honestidad que emitía su profesor en ese momento. Podría muy bien haber dejado de intentar convertirme en un héroe ese día, continuó Aizawa. Casi lo hice para ser justo. Sin embargo, hoy soy un héroe debido a ese día. ¿Soy el mismo héroe que estaba siendo formado antes de ese evento? ¿Quién puede decirlo? Sin embargo, puedo decirles que los eventos y circunstancias que llevaron a que estés aquí ahora mismo dará forma no solo a tus días como héroe, sino también a tu vida fuera de él. Siempre te preguntarás si tomaste la decisión correcta, si tomaste el camino correcto y si, después de todo, hiciste lo correcto. Lo correcto. Sin embargo, cada día darás un paso más hacia adelante, esforzándote más allá de tus límites y dudas hacia una meta en la que crees que tus acciones hacen del mundo un lugar mejor, incluso si nadie se da cuenta. Esa es mi definición. De heroísmo. Pasaron unos segundos antes de que Midoriya sintiera con la cabeza. Gracias, dijo antes de asentir cortésmente con la cabeza y alejarse. Aizawa observó cómo Midoriya se alejaba, esperando haberle dado al joven el consejo que necesitaba escuchar. Ahora, más que nunca, era necesario que la próxima generación demostrara su valía. Y la clase 1A estaría a la vanguardia. Aquí está el último de ellos, dijo Eri mientras le entregaba el último de los platos sucios a Zero, habiéndolos llevado desde la mesa donde Rin todavía estaba sentada. Gracias, dijo Zero mientras tomaba los platos ofrecidos con su brazo metálico. Los ojos de Eri permanecían en la extremidad artificial durante un periodo prolongado de tiempo. Sabes, una vez conocí a una niña como tú. ¿En realidad? Preguntó Eri, mirándolo con asombro. ¿Cómo era ella? Bueno, tal vez después de que termine de limpiar pueda contarte un poco sobre ella, ofreció Zero. ¿Podrías decirme su nombre primero? Preguntó Eri, queriendo al menos obtener un poco de información para continuar antes de más tarde. Su nombre era Yasbiel von Einsbern, dijo Zero lentamente, sus ojos se volvieron distantes por un breve momento. Ili Yasbol. Dijo Eri, tratando de encontrar la pronunciación adecuada.
Si es un poco más fácil, la conocí por Illa, dijo Zirou, regalándole a Eri una pequeña sonrisa. Illa, repitió Eri, la palabra sonaba muy extraña en la lengua. La sonrisa de Zirou se hizo un poco más grande. La sonrisa fue notada no solo por Eri, sino también por Rin, quien no pudo evitar imitar la sonrisa mientras abandonaba el comedor para dejarlos a los dos solos.